Perfecto. Ahí está. Vamos empezando la actividad. El doctor Alberto Zamora, R3, va a presentar este tema que es muy interesante, ¿no? Trastornos de la sustancia blanca. Empezamos ya, Alberto, por favor, gracias. Gracias, doctor Ramírez. Doctora Silvia, buenas tardes, compañeros residentes. El día de hoy me toca hablar acerca de los trastornos de la sustancia blanca. En sí, pues, es un tema bien amplio. Espero que estén atentos a toda la presentación. Como verán, pues, en el transcurso de las diapositivas he tratado de minimizar los conceptos y las ideas que podemos llevarnos de cada una de estas patologías, pues, que puedan traer alguna alteración a nivel de la sustancia blanca. Ya sí pediría un poquito de tiempo quizás, doctora, para poder desarrollar toda la exposición. Está bien, doctor. Gracias, doctora. Muy bien, entonces vamos a conversar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar los objetivos, introducción, revisión del tema, las conclusiones y la bibliografía, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos de la presentación, pues va a ser reconocer la apariencia de las imágenes de las enfermedades de la sustancia blanca. Vamos a describir el sustrato histológico de algunas de estas enfermedades. Vamos a discutir las características también clave para poder diferenciar de estas enfermedades que alteran pues la sustancia blanca. Ya, dentro de este grupo pues vamos a tener eh, una división, ¿no? De estas enfermedades de la sustancia blanca. Lo van a dividir en dos grupos. Una dismielinizantes, que van a ser propios por una anomalía primaria de la formación de la mielina, y las desmielinizantes, que es secundaria pues a una destrucción de la mielina normal. Este gran grupo de desmielinizantes se pueden dividir en enfermedades autoinmunes, infecciosas, vasculares y tóxico-metabólicas. Así también lo pueden dividir en dos grupos: primarios, que son de etiología desconocidas, y en su prototipo pues tenemos a la esclerosis múltiple, y secundarios pues van a ser según la causa, ¿no? Conocidas, ¿no? Pueden ser infecciosas, vasculares, tóxico-metabólicas también. Así más o menos es lo que se ha ido dividiendo. El día de hoy vamos a hablar netamente acerca de las enfermedades de sustancia blanca desmielinizantes. Muy bien, hablemos entonces un poquito de la sustancia blanca normal, ¿no? El sistema nervioso central pues está conformado por neuronas y células gliales. A su vez pues tiene dos sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. Esta sustancia blanca tiene pues dentro de sus componentes principales a los axones mielinizados junto con las células gliales. Y estas axones, pues que están envueltos por una vaina de mielina, pues la que le va a dar el color característico pues a esta sustancia blanca. Está compuesto por aproximadamente un 40% de moléculas de agua y una parte seca hasta aproximadamente 60%. Un mayor porcentaje hasta un 85% por lípidos y entre un 15 hasta un 30% por proteínas. Entonces, como vemos aquí en este cuadrito histológico, no podemos identificar, ¿no? A nivel central, ¿no? A la presencia del axón, ¿verdad? Rodeado pues de la mielina, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que recordar en cuanto a la parte histológica. Muy bien. Entonces, también para recordar pues que independientemente de su causa, la condición subyacente de todos los trastornos que puedan causar las enfermedades desmielinizantes, pues va a ser el daño de la mielina o de las células que producen la mielina, sea pues los oligodendrocitos a nivel sistema nervioso central o las células de Schwann a nivel periférico. Muy bien, entonces también tenemos que recordar, pues, ¿no? Que el estudio de la sustancia blanca, pues, lo vamos a hacer mediante la resonancia magnética, donde recordamos, pues, que la sustancia blanca normal, pues, va a estar hiperintensa en la secuencia ponderada ante 1, e intensa pues en la secuencia ponderada ante 2, ¿no? Respectivamente pues en comparación a la sustancia gris, ¿verdad? También recordemos que vamos a utilizar algunas secuencias importantes para poder evaluar esta sustancia blanca, ¿no? Tenemos a la secuencia T1, T2 principalmente, ¿verdad? En FLAIR y el DP, pues, ¿no? Y la combinación de las imágenes tanto axiales y sagitales, pues, ¿no? Ya que esta
última nos va a tener una mayor sensibilidad para la detección pues, de las lesiones del cuerpo calloso, que en algunas de estas patologías se van a hacer presentes y pues suelen ser signos característicos de ellos, ¿no? Lesiones medulares se estudian de manera sagital, ¿no? Para poder evidenciar pues la extensión de la lesión y pues una vista también axial para ver el compromiso de la sustancia blanca a ese nivel también, ¿no? La secuencia en T1 con gadolino, con contraste, pues nos ayuda a identificar pues las lesiones con actividad inflamatoria aguda, ¿verdad? Y la secuencia de difusión también pues va a ser un complemento para diferenciar las lesiones desmielizantes agudas de las lesiones vasculares agudas o infecciosas que puedan presentarse también a ese nivel. Entonces vamos a hablar acerca de las enfermedades autoinmunes de la sustancia blanca. A la cabeza tenemos pues a la esclerosis múltiple como primera enfermedad desmielinizante, pues de etiología desconocida, se agrupa dentro de las autoinmunes, ¿no? ¿Qué es la principal causa de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes? Eso también hay que recordarlo, ¿no? En promedio entre 20 y 40 años, con más frecuencia en mujeres, 2 en 1 en comparación con el hombre. Va a caracterizarse por una disfunción motora, sensitiva y autonómica, ¿no? Entonces, se menciona que más de la mitad no puede deambular por completo después de 20 años de enfermedad y se ha reportado pues una esperanza de vida más o menos entre 7 y 14 años aproximadamente, ¿no? Esta se va a caracterizar por inflamación, ¿no? Pues que va a ser pues por la desmielinización perivenular con preservación relativa del axón, ¿no? Es una patología típica, pero aunque inespecífica, ¿no? Va a presentar placas donde pues se va a concentrar la presencia de macrófagos, linfocitos perivasculares, la acumulación de fibrina y la microglia reactiva, ¿no? Y pues estas regiones pues vamos a ver pues la pérdida de la mielinización normal de la sustancia blanca, pero aún con la conservación pues de los axones, ¿no? También recordemos pues las lesiones clásicas, ¿no? Estas lesiones bien definidas, alargadas o ovaladas, que al menos pues midan 13 milímetros a más y una de distribución perivenular, ¿no? Se ha encontrado también en estas lesiones un aumento de depósitos de hierro en el sistema nervioso central y puede haber actividad de la enfermedad que se relaciona a la presencia también, ¿no? de estos depósitos de hierro, ¿no? En la sustancia blanca, pues es el sitio, pues, de inflamación perivenosa, ¿no? Recordemos también esto, en las imágenes de resonancia magnética, las lesiones periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales y de la médula espinal son los lugares que tenemos que echarnos a buscar cuando sospechamos de esclerosis múltiple, ya que pues van a ayudar pues para hacer el diagnóstico de esta patología, ¿no? Entonces, se tiene que englobar para hacer el diagnóstico los antecedentes clínicos reportados en la historia clínica, el análisis de líquido cefalorraquídeo, evidenciando las bandas oligoclonales, ¿no? La inmunoglobulina G de esta que tiene que estar presente en el líquido cefalorraquídeo, las imágenes de resonancia magnética, como les mencionaba, en los lugares más frecuentes tenemos que evidenciar, ¿no? Y las posibles anomalías con evocadas visuales, porque también puede ocasionar también alguna neuropatía óptica relacionadas también a esta patología. Y también se menciona de que después de haber evidenciado y no aún está claro el diagnóstico, como menciona la literatura, no hay mejor explicación para poder llegar a diagnosticar una esclerosis múltiple si es que encontramos pues varios de estos criterios para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí les quería traer esta imagen de resonancia magnética de un paciente en una secuencia ponderante 1 con la administración de gadolinio, en esta imagen en vista sagital, donde lo que nos llama la atención pues es esta imagen hiperintensa, ¿no? Ovalada, ¿verdad? Un poco larga, ¿no? De manera transversa, ¿no? Al eje o al ventrículo lateral, ¿verdad? Y es perpendicular, ¿no? Y que a la administración de gadolinio pues hay un realce, ¿no? Como estamos evidenciando, ¿no? Este es el característico y famoso pues los dedos de Dawson, ¿no?
y que a nivel histológico vamos a poder ver pues la infiltración linfocítica perivenular, ¿verdad? Y la desmielinización adyacente a ella, pues, ¿no? Entonces, esto también lo tenemos que recordar. Diapositivas posteriores vamos a ir describiendo un poquito mejor estos hallazgos. Entonces, el estudio de la resonancia magnética pues va a ser la herramienta más importante para el diagnóstico y también para el seguimiento de la esclerosis múltiple. Entre los criterios revisados están los criterios de McDonald, que se establecieron en el 2010, pero también hubo una última revisión en el 2017, ¿no? Donde nos ayudan a ver la distribución geográfica y cronológica de estas lesiones de características, pues, de esclerosis múltiples. Entonces, tenemos dos características que tenemos que buscar en estas lesiones en el estudio de resonancia magnética, ¿no? La diseminación en el espacio y la diseminación en el tiempo. ¿Qué se refiere a esta diseminación en el espacio? Requiere que tiene que haber por lo menos una hiperintensidad en la sustancia blanca en al menos dos ubicaciones. Dos ubicaciones típicas, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, periventricular, yuxtacortical, infratentorial y a nivel de la médula espinal. O la diseminación en el tiempo. Requiere lesiones que realzan y que no realzan al contraste en un solo examen por resonancia magnética o el desarrollo de nuevas lesiones en las imágenes por resonancia magnética de seguimiento. Entonces, aquí es el papel importante del radiólogo y del estudio de resonancia magnética para poder ayudar y colaborar en el diagnóstico de esta esclerosis múltiple. Se menciona también que las nuevas hiperintensidades en la secuencia ponderada T2 y que mejoran al contraste, pues se relacionan a la actividad inflamatoria. Que la mejora del contraste podría dar un periodo variable, que es un promedio de hasta de 3 semanas, ¿no? La hiperintensidad de la sustancia blanca puede ser ovoide y perpendiculares al ventrículo, como le mencionaba, ¿no? Topografía perivenular, ¿no? Y los característicos dedos de Dow son clásicos, ¿no? Estos también colindan con la superficie ependimaria o alrededor del cuerpo temporal del ventrículo lateral, que los va a diferenciar también de las enfermedades de pequeños vasos, que puede ser también uno los diagnósticos diferenciales de esta patología, ¿no? En la secuencia T2 estrellas, pues se menciona en la literatura de que se ha identificado una vena central hasta el 45% de los casos en las lesiones de esclerosis múltiples en los estudios de resonancia magnética son equipos de 3 Tesla y de hasta 87% en los equipos de 7 Tesla, ¿no? Entonces, se menciona también que se ha evidenciado lesiones de menor señal en T1 como agujeros negros que se refieren a daños histológicos severos, ¿no? Con mayor grado de desmielización y pérdida axonal. La presencia de hierro también en la esclerosis múltiples va en relación al grado de severidad que se pueda presentar en esta patología. Muy bien, en este estudio de resonancia magnética lo que les quería mostrar, pues, la presencia, pues, de estos dedos de Dawson, ¿no? Característicos de la esclerosis múltiple, ¿no? En esta secuencia pondrán en T2, en T1 con gadolinio y en FLAIR también, pero en una vista sagital lo que podemos ver, pues estas son hiperintensidades, ¿no? Que se encuentran periventriculares, ¿verdad? Cerca al epéndimo, ¿verdad? Y que a la administración de contraste, pues hay un realce, ¿no? También. Y en esta vista sagital podemos evidenciar un poco más característico, ¿no? Periventriculares y cerca al epéndimo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que son transversales al ventrículo lateral, ¿no? Entonces, recordemos estas características también para poder definir estos lados. Muy bien, entonces como les mencionaba, los criterios de McDonald del 2010, ¿no? Para el diagnóstico de la esclerosis múltiples menciona lo que ya les dije, ¿no? La diseminación en el espacio y la diseminación en el tiempo, ¿no? Entonces, más adelante les voy a poner un ejemplo para poder establecer esta idea, ¿no? Así también menciona, pues, ¿no? Que las bandas oliclonales positivas en el estudio del el líquido cefalorraquídeo, pues, va a ayudar para hacer también el diagnóstico. Muy bien, entonces aquí tengo
estas imagen de resonancia magnética, ya donde quiero especificar estos dos hallazgos, pues, ¿no? En esta secuencia en FLIR, ¿no? En secuencia ponderadas en T2 y en T1 con gadolín, donde vemos pues estas imágenes subcorticales, ¿verdad? Periventriculares, ahí estamos hablando ya de lesiones en el tiempo, ¿verdad? Y que posterior a la administración de gadolinio vemos que hay lesiones que no captan contrastes y hay lesiones que sí captan contraste. Esta sería ya en el espacio, ¿verdad? Entonces, en este estudio vamos a poder definir pues las características tanto en el tiempo como en el espacio, ¿ok? Subcorticales, periventriculares, no captan contraste, captan contrastes en este mismo paciente. Entonces, para cumplir los criterios que mencionaba dentro de este cuadro diagnóstico que es los criterios de McDonald, ¿no? Bien, así también la resonancia magnética nos va a ayudar para ver la respuesta, ¿no?, al tratamiento en estos pacientes. Se menciona que 2 o más lesiones nuevas captadoras de gadolinio, mayor de 2 lesiones en la secuencia T2 por año, o mayor o igual de 2 lesiones en médula espinal, nos dan una indicación que de repente pues la respuesta no está muy óptima y podamos pues replantear de repente nuestro diagnóstico o quizás también nuestro tratamiento. Muy bien. Ahora para recordarles también dónde son los sitios más frecuentes de estas hiperintensidades, ¿no? En la interfase del calloso septal, a nivel yuxtacortical, en las fibras U, ¿verdad? Las periventriculares o temporales también, a nivel de la periferia del tallo cerebral, ¿no? Puede ser unilaterales, puede ser bilaterales, ¿no? A nivel cortical, también en esta revisión de los criterios de McDonald, hacen precisión también de estos hallazgos a nivel corticales de las imágenes hiperintensas también. Y también el compromiso del nervio óptico también hacen precisión en esta revisión del 2017. Muy bien, y que hay compromiso también a nivel de la médula espinal, pues, pero que no, las lesiones no sobrepasan más de 2 cuerpos vertebrales, ¿no? Es lo que también menciona la literatura. Muy bien, aquí hay otros más estudios de resonancia magnética donde podemos evidenciar estas lesiones hiperintensas de mayor señal, ¿verdad? En la secuencia ponderadas en FLAIR en T2, ¿no? Bilaterales, ¿verdad? Subcorticales, ¿no? Periventriculares e infratentoriales también, ¿no? A nivel cerebelar, el del lado izquierdo, ¿no? Y esta es una pieza anatómica más grande donde vemos pues la desmielinización que ha comprometido a nivel del puente. Muy bien, aquí también podemos evidenciar estas, se menciona que cuando ya hay un cuadro más avanzado puede estas lesiones hacerse un poquito más grandes y puede simular pseudonódulos, ¿no? En esta imagen ponderada en FLAIR en T2 podemos evidenciar estas lesiones un poquito más grandes, ¿no? Que restringen a la difusión y que hay captación al contraste y están en relación a la actividad inflamatoria aguda, ¿no? Y se menciona también que en más del 80% las manifestaciones iniciales es un síndrome clínico único aislado, que quiere decir que es un primer evento, ya donde pues vamos a encontrar afectación de la vía óptica, del tronco del encéfalo o de la médula espinal. Entonces, un primer evento ya se puede ubicar estas lesiones a ese nivel también. Bien, ahora hablemos acerca de las variantes de la esclerosis múltiple. Hay varias variantes, ¿no?, de esta esclerosis múltiple. Dentro de ellas tenemos las lesiones desmielinizantes tumefactas, que son grandes lesiones desmielinizantes que son de mayor tamaño, mayor de 2 centímetros, solitarias o pocas, ¿no? Quizás es un poco difícil para el diagnóstico y en la biopsia pues se va a mostrar pues extensa número de macrófagos con pérdida de mielina que sugieren un proceso desmielinizante. Estos hallazgos patológicos son inespecíficos, pero pueden ser un poquito más confusos, ¿no? Vamos a encontrar hipercelularidad, astrocitos reactivos atípicos y figuras mitóticas también se observan, que también se pueden observar en neoplasias gliales, ¿no?
En algunos casos se puede confundir pues con estas neoplasias de realce de alto grado, pues. Pero las pistas que nos puede ayudar a poder sospechar pues un poquito mejor para esta patología o esta variante es la presencia del anillo incompleto, un realce en anillo incompleto, ¿no? O una difusión restringida, pues que va a reflejar el avance pues del frente de la desmielinización, ¿no? Escasez también de edema perilesional, no va a haber casi nada de edema. Falta relativa de efecto de masa para el tamaño de la lesión, como les mencionaba, son lesiones un poco más grandes de lo habitual, ¿no? Y un menor volumen sanguíneo cerebral en estudio de perfusión, ¿no? Estas lesiones desmielinizantes tumefactas pues son procesos inflamatorios y pueden tener una mayor cantidad de agua que muchos tumores, ¿no? Va a haber pues una menor atenuación en la tomografía y una mayor intensidad en señal en la secuencia ponderada de CT2, ¿no? La espectroscopía también podría mostrar picos elevados de colina y lactato con una mayor, de estas lesiones con una mayor actividad inflamatoria, que es inespecífico porque también se pueden presentar en las neoplasias, ¿no? En la resonancia magnética de seguimiento se menciona que después de un tratamiento inmunosupresor va a demostrar con frecuencia una disminución de las lesiones que se puedan haber encontrado. Muy bien, aquí tenemos otro caso, un estudio de resonancia magnética en secuencia ponderada FLAIR en T2, ¿no? En T1 con gadolinio y un mapa de ADC, donde lo que llama la atención pues es la hiperintensidad bilateral a nivel de la sustancia blanca, subcortical bilateral, ¿verdad? Periventricular, que a la administración de contraste tiene un realce en anillo pero incompleto, ¿no? Un realce en anillo pero incompleto, y que hay una tenue, se le dice, una, un, em, una tenue, mm, una tenue restricción, ¿no? Sutil, mejor dicho, ¿no? Una tenue restricción sutil periféricamente, ¿no? Como estamos evidenciando, ¿no? Y que acá, mínima, doctor, sí, es mínima. Y que aquí en el estudio histológico podemos ver pues estos macrófagos espumosos pues que están de manera dispersas pues en relación a estas lesiones desmielinizantes tumefactas, ¿no? Bien, aquí hay otro caso también en esta imagen de resonancia magnética en T2 instaxial, lo que llama la atención pues esta hiperintensidad subcortical, ¿verdad? A nivel, a nivel esto es frontal izquierdo, ¿verdad? Aquí también podemos ver en la difusión, hay restricción también a la difusión y a la administración de contraste podemos ver también que hay una captación de contraste periférico y leve, pues, ¿no? En anillo incompleto, como se menciona en la literatura, ¿no? Bien, aquí hay otra variante de Marburg que se considera como una esclerosis múltiple fulminante aguda, ¿no? Es una variante rara, representa pues la forma fulminante clásica de la desmielinización inflamatoria idiopática. Generalmente también ocurre en adultos jóvenes. Tiene una infiltración masiva de macrófagos con inflamación severa, necrosis y destrucción extensa. Dentro de los hallazgos clásicos en la resonancia vamos a ver hiperintensidad de la sustancia blanca multifocales con confluencias en áreas más grandes y diseminación extensa. La muerte va a estar causada por la afectación, pues, estos pacientes a nivel del tronco encefálico y en cierto punto, pues, se asemeja formas graves a las encefalomielitis diseminadas agudas, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí vemos un estudio de resonancia magnética en secuencia ponderadas en FLAIR, aquí en la parte izquierda superior e inferior, ¿no? En dos cortes distintos, uno más superior que el otro, donde podemos ver pues hiperintensidad, ¿no? Un poquito más de compromiso mayor, ¿no? Al clásico habitual que podríamos estar viendo, ¿no? Hay un poquito más de compromiso a nivel de la sustancia blanca, ¿no? Y que luego de la administración de contraste hay captación también del contraste, ¿no? En esta secuencia en T1 con gadolinio, ¿no? Estas lesiones múltiples, ¿no?
La esclerosis concéntrica de Vallot es otra variante también, representa un proceso monofásico agudo y raro también y severo, que se caracteriza pues por los bordes concéntricos de destrucción y reaparición de mielina, que frecuentemente involucra en el centro semioval y la radiata, ¿no? Estas capas alternas de materia blanca desmielinizada, remielinizadas y mielinizadas normal, pues dan esta apariencia típica de anillos concéntricos hiperintensos, isointensos, hipointensos, ¿no? En las imágenes ponderadas en secuencia en T2, ¿no? Que parece como si fuera una bulbo de cebolla, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para poder recordar también esta lesión. La difusión a nivel periférica restringe y pues el realza el contraste son comunes y representan el frente del avance pues de la desmielinización, como también lo hemos visto en las variantes anteriores, ¿no? Aquí lo que nos muestra este estudio de resonancia magnética, ¿no? En T2, en secuencia ponderada en T2, ¿no? Una extensa hiperintensidad de la sustancia blanca que compromete a las líneas en U también, ¿no? Y que está causando pues un efecto de masa, desviando la línea media hacia contralateral, ¿no? Hay un mayor compromiso quizás del lado, del lado derecho, ¿no? Pero está causando, el izquierdo, perdón, el lado izquierdo que está causando una desviación de la línea media, ¿no? Y lo ¿no? Hay hipointensidad, isointensidad, hiperintensidad, ¿verdad? Entonces, eso como una catáfila o láminas de cebolla, como se mencionaba, ¿no? Aquí en la pieza macroscópica se puede evidenciar mejor pues estas áreas de desmielinización, ¿no? Y al estudio histológico de la misma manera, ¿no? Áreas de desmielinización presentes en estas lesiones. Muy bien, aquí también hay otro caso, también en este estudio de resonancia magnética en T1, en secuencia ponderada en FLAIR, en T1 con gadolínea y en DP, ¿verdad? Donde vemos pues esta lesión, ¿no? Más característico, ¿no? Hiperintensa, ¿no? FLAIR, ¿verdad? Y que en el centro hay algunas líneas de menor señal, ¿verdad? Circulares, ¿no? Que se hace un poquito más evidente a la administración de contraste, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Y que vemos pues también en la secuencia de densidad de protones, ¿no? En relación pues a esta esclerosis concéntrica de Vallot, ¿no? Muy bien, vemos también la enfermedad de Schiller, que es la esclerosis mielinoclástica difusa, que es variante rara también que suele afectar a los niños. Tiene una evolución aguda o subaguda, responde bien a los corticosteroides, ¿no? Y las características patológicas, radiológicas y clínicas son algo similares también a las de las lesiones desmielinizantes tumefactas, ¿no? Que podrían ser una forma infantil de esta variedad también, ¿no? A diferencia de las variantes de Marburg, generalmente no afectan el tronco encefálico. Bien, en este estudio de resonancia magnética, secuencia ponderada en T2, en una vista coronal, aquí en secuencia FLAIR en T2 también, en una vista axial y en T1 con gadolíneo, ¿no? Lo que llama la atención pues es la hiperintensidad, ¿no? A nivel de la sustancia blanca bilateral, ¿verdad? Subcortical, periférica a los ventrículos, bilateral, ¿no? Y que luego de la administración de contraste hay una captación, ¿no? Periférica, ¿no? También incompleta, ¿no? Como era pues lesiones de tumefactas características que ya lo habíamos descrito, ¿verdad? En este caso, pues fue una enfermedad de Schiller, de Schilder, perdón. El otro grupo grande también es las neuromielitis ópticas o enfermedad de Devic, ¿verdad? Es una enfermedad desmielizante autoinmune inducido por la inmunoglobulina G NMO, ¿no? Que es un autoanticuerpo contra los canales de agua de la acuporina 4. Entonces los objetivos preferenciales va a ser pues la médula espinal y el nervio óptico, ¿verdad? Donde existe pues mayor permeabilidad de la barrera hematocefálica a estos niveles. Es una enfermedad esporádica, pero tiene una prevalencia de 0.5 a 4.4 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en Asia, en la India y en África.
La edad de aparición es amplia, pero en Estados Unidos tiene un promedio de 41 años, ¿no? También es predominantemente del sexo femenino de 6,5 a 1 en comparación con el sexo masculino. Se menciona que el 90% van a tener recurrencias con recaídas más severas pues que la esclerosis múltiple. Y vamos a recordar esta tríada clásica, ¿no? Mielitis, neuritis óptica, úneo bilateral y el hallazgo, pues, ¿no? De la inmunoglobulina G positivo, ¿no? De NMO, ¿no? Que tiene una especificidad mayor del 90% y una sensibilidad también entre 70 y 90%, ¿no? La mielitis y la neuritis óptica pueden ocurrir de forma sincrónica o metacrónica, una primera y otra después, o en muchos episodios una sin la otra también, ¿no? La mielitis en la neuromielitis óptica, pues tenemos que evidenciar pues su extensión tanto longitudinal como de manera transversal también, ¿no? Se menciona que tiene que tener o abarcar, ¿no? En longitud de 3 o más segmentos vertebrales, ¿no? Y estas pues se van a ver de manera heterogénea en una vista axial en la secuencia ponderada CT2. Estas lesiones también a nivel del tronco encefálico van a ser típicamente dorsales hasta un 90%. Las regiones perioacueductales va a tener un mayor, porque hay mayor concentración de acoporina 4 a ese nivel, ¿no? Estas van a ser asimétricas o unilaterales, van a tener márgenes mal definidos hasta un 90%, ¿no? Las lesiones cerebrales hay que recordar que también se van a hacer presentes en esta patología, pero se van a presentar de una manera un poco más tarde, ¿no? Y van a seguir pues la longitud del tracto córtico espinal, muy pequeños pues en la sustancia blanca subcorticales, ¿no? También pueden estar en las regiones peripendimarias, ¿no? Del hipotálamo y la vía entre el tercer y cuarto ventrículo, ¿no? Las lesiones del cuerpo calloso preferentemente es a nivel del esplenio, ¿no? Y en comparación con las esclerosis múltiples, estas lesiones van a ser más grandes, más confluentes, más edematosos y más heterogéneos, pues, ¿no? Y se menciona un patrón jaspeado, múltiples lesiones heterogéneas superpuestas en el cuerpo calloso, ¿no? Cuando hablamos de una fase aguda de una neuromielitis óptica, ¿no? Bien, se menciona también en la literatura que para hacer el diagnóstico tienen que cumplir algunos criterios, ¿verdad? Evidenciar la neuritis óptica, la mielitis aguda y al menos dos de los siguientes criterios. Una lesión medular con extensión igual a 3 cuerpos vertebrales o presencia de alteraciones en la resonancia magnética cerebral que no reúnan los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple según los criterios de PATI, que también hizo otros criterios para evaluar y hacer el diagnóstico de esclerosis múltiples, donde se menciona que este criterio, ¿no? Para cumplir este criterio tiene que haber presencia de 4 o más lesiones a nivel de la sustancia blanca o 3 a nivel de la sustancia blanca y uno de ellos tiene que ser periventricular, ¿no? Entonces este no debería cumplir este criterio. Bueno, y la seropositividad pues de los anticuerpos de inmunoglobulina G de NMO, ¿no? Entonces también tenerlo presente. Bien, en este estudio de resonancia magnética, la secuencia ponderada en T2, ¿no? En una vista coronal, donde podemos ver, ¿no? La hiperintensidad a nivel, pues, del nervio óptico del lado derecho, ¿verdad? Y en este corte sagital también en secuencia ponderada en T2, podemos evidenciar, ¿no? Esta hiperintensidad, ¿no? Heterogénea, no tan bien definida, ¿no? A nivel del bulbo y del bulbo raquídeo y de la médula espinal, ¿no? Superior, ¿no? Y a nivel macroscópico, ¿no? Podemos ver, pues, la parte del quiasma óptico, ¿no? Estas lesiones desmielinizantes que una vista más macroscópica, ¿no? Se menciona que hay una desmielinización tipo gelatinosa, se menciona de la literatura, que también se puede hacer evidente en en la esclerosis múltiple, ¿no? Aquí vemos ya en un estudio de la médula espinal a nivel al nivel cervical, ¿verdad? En esta secuencia ponderada en T2, en vista sagital, en vista axial, en una T1, también en corte sagital, en vista sagital, perdón, ¿no? Y en una T1 con contraste, ¿no? Lo que nos llama la atención aquí marcadamente que hay engrosamiento pues de la médula espinal y un incremento de señal a nivel a ese nivel, ¿no? Y donde se ve pues que es a nivel central y al nivel pues
a nivel central, ¿no? De manera heterogénea, no se ve tan bien definidos, ¿no? Y que a la administración de contraste no hay una captación marcada, vamos a decirlo así, de este contraste. Bien, ahora hablemos de la encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Que también es uno de los diagnósticos diferenciales para la neuromielitis óptica y también pues para la esclerosis múltiple, ¿no? Esta está mediada por la interacción antígeno-anticuerpo, que está presente el anticuerpo anti-MOG, ¿ya? Que es la glucoproteína de oligodendrocitos de la mielina, que está presente en el 50% de los casos y también se caracteriza por haber poliocitosis de líquido cefalorraquídeo. También se presenta en jóvenes menores de 15 años y se caracteriza porque dentro de las 2 semanas posteriores a una provocación antigénica sea infecciosa, puede ser el caso que se ha presentado hasta 50-75%, ¿no? de enfermedades infecciosas a nivel de la vía respiratoria superior o luego de una aplicación de una vacuna también se menciona, ¿no? Entonces, este dato también es importante, ¿no? Una incidencia de 0.4 por 100.000 habitantes por año, una mortalidad en la fase inicial puede llegar hasta 20%, no hay diferencias entre la afectación en sexos, en algunas literaturas dicen que más está afectado el varón, ¿no? La clínica pues va a presentar encefalopatía, fiebre, cefalea, convulsiones, déficit focal múltiple y signos meningios. El homólogo de la afectación del sistema nervioso periférico pues es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y la mayoría experimenta una recuperación completa, ¿no? Que se hace evidente pues en la resonancia magnética de seguimiento, ¿no? La patología va a reflejar la inflamación perivenular difusa como el proceso subyacente que conduce pues a áreas confluentes de desmielinización. También recordemos que estas lesiones van a ser múltiples, bilaterales, tanto a nivel del cerebro y como de la médula espinal, y puede también comprometer, esto también es un dato importante, no solamente a la sustancia blanca, sino también a la sustancia gris. Esta hiperintensidad en la sustancia blanca puede estar a nivel subcortical, son más redondeadas, más grandes, márgenes mal definidos, puede haber afectación más prominente en los núcleos de la sustancia gris profunda, el tálamo y el tronco encefálico también se pueden estar haciendo presente, ¿no? Y afectación del cuerpo calloso también se menciona que son lesiones más grandes en comparación que las lesiones de la esclerosis múltiple, ¿no? Y en los casos más graves va a haber hemorragias petequiales, ¿no? Que lo vamos a ver también un ejemplo. Eh, el curso monofásico, recuerden, en primera instancia es único, se presenta y puede manifestar con todo lo que ya hemos conversado, hasta un 90% de los casos. La resonancia no debe revelar signos de desmielización previa, pues, de esta sustancia blanca, ¿no? Y que se menciona que mejoran al mismo tiempo, pues, que va a ir evolucionando esta enfermedad junto con el tratamiento, salvo, pues, tenga unas recaídas dentro de los 3 primeros meses, ¿no? Que puede volver a aparecer pues estas lesiones, ¿no? La espectroscopía va a haber niveles incrementados de colina y lactato y va a haber mayor actividad inflamatoria, ¿no? Las lesiones del tronco encefálico van a ser con más frecuencias al nivel del mesencéfalo ventral, bilaterales y simétricas con márgenes mal definidos, ¿no? Se ha presentado mielitis hasta un tercio de los pacientes y las lesiones pueden tener un aspecto confluente o patrón similar a la mielitis transversa. Bien, entonces aquí tenemos un caso de una paciente con una encefalomielitis diseminada aguda de 12 años, donde en este estudio de resonancia magnética en secuencia ponderada en FLAIR T2, en una vista axial, pues vamos a poder evidenciar pues las lesiones hiperintensas, ¿no? Bilaterales, ¿no? Y que involucran no solamente los núcleos de la sustancia gris profunda y pues también la sustancia gris, perdón, la sustancia blanca periventricular, ¿verdad? Subcortical, ¿no? Entonces, esto también tenemos que recordar, ¿no? Que involucra la sustancia gris profunda y a nivel de los núcleos, pues, ¿no?
Este es otro caso también, otro paciente, de una mujer de 28 años, ¿no? Que presentó también en este estudio de resonancia magnética en la secuencia ponderada Sinclair en una vista coronal, ¿no? Estas hiperintensidades a nivel de la sustancia blanca, ¿no? Subcortical, ¿no? Bilaterales, de un compromiso mayor, ¿verdad? Y que se evidenció posterior, post-morte, ¿no? En esta pieza macroscópica, ¿no? Focos, pues, de microsangrados y focos, pues, de necrosis también, ¿no? Es lo que se menciona. Entonces, en relación, pues, a esta encefalomielitis diseminada aguda. Bien, este cuadrito es la que nos va a ayudar, pues, a poder recordar las características que tienen en común esta encefalomielitis diseminada aguda, tanto como la esclerosis múltiple como la neuromielitis óptica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Presencia de mielitis puede estar tanto en la encefalomielitis diseminada aguda como en la neuromielitis óptica, ¿verdad? La enfermedad multifásica está en la esclerosis múltiples y la neuromielitis óptica. Las lesiones pueden estar presentes en la sustancia blanca, sustancia gris, tanto en la encefalomielitis diseminada aguda como en la esclerosis múltiple, ¿no? La presencia de pleocitosis también puede estar presente en la esclerosis múltiple como en la encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Y lo que comparten los tres, ¿no? Esta característica es la neuritis óptica, ¿no? Y en muchos casos pueden ser hasta bilaterales, ¿no? Entonces, este cuadrito es lo que quizás nos puede ayudar para poder diferenciar estas tres patologías, ¿no? Bien, ahora hablemos de la encefalitis hemorrágica aguda o enfermedad de Hurst, ¿no? Es una forma rara y más agresiva de la encefalomielitis diseminada aguda. Tiene una evolución fulminante hasta la muerte, se menciona en días o semanas, y pues también está relacionada a una infección previa del tracto respiratorio superior. Tiene una incidencia de 0.6, 0.8 casos por 100.000 habitantes por año. Se presenta más en pacientes pediátricos, tiene una mortalidad que no supera el 5%, pero tiene una resolución completa hasta el 90% de los casos, ¿no? Patológicamente vamos a evidenciar inflamación extensa, necrosis y hemorragias petequiales, ¿no? Las características de imagen son similares a las de la encefalomielitis diseminada aguda, pero tienen mayor extensión, van a ser efecto de masa, ¿no? Edema cerebral también van a estar presentes y focos de difusión restringidas también. Las hemorragias pues van a estar evidentes entre 2 estrellas o de susceptibilidad, ¿no? Las imágenes de susceptibilidad, ¿no? Hallazgos pues que son clave para definir esta lesión vascular autoinmune, ¿no? Y posteriormente, pues, en las imágenes de autopsia se van a poder evidenciar las lesiones de manera difusa, localizadas o pseudotumorales, ¿no? Les quise traer este caso de una revisión de una revista argentina que se reportó, ¿no? Donde se mencionaba que era un pacientito de 3 años, ¿no? Que hasta ese momento, antes de este evento, pues era aparentemente sano, no tenía ningún antecedente patológico, pero que tenía una evolución de un mes del cuadro clínico que se caracterizaba por dislalia progresiva, ataxia y episodios de vómitos también, pues, y donde acuda pues a la consulta y se evidenció pues, ¿no? La tendencia de este paciente al sopor, en algunos casos pues alternado con irritabilidad, hemiparesia facio-brachiocrural izquierda, ¿no? Y que el diagnóstico clave que ayudaba también el dato clave que ayudaba al diagnóstico era que cursaba con una faringitis con fiebres de 38 grados centígrados, ¿no? Y también presentaba episodios de convulsiones atónicas, ¿no? Entonces, posterior al segundo mes de enfermedad, se le realizó este estudio de resonancia magnética, donde se evidencia en esta secuencia bandera fluorescente 2, pues la hiperintensidad, ¿no? Bilateral, ¿no? Marcada, muy extensa, ¿no? Córtico subcortical, ¿no? Como se está evidenciando. Se le administró contraste en la secuencia de T1 y vimos pues que hay un realce anular, ¿no? De estas lesiones y que se evidenció también entre D3 y D4, pues una lesión hiperintensa, ¿no?
En la difusión, en el mapa de ADC se registraba pues una difusión facilitada, ¿no? Al contrario de una difusión restringida, ¿no? En el caso de los tumores, en el caso pues las colecciones y obviamente de las isquemias, ¿no? Y en el estudio de ecogradiente pues se evidenciaba pues estos artefactos en relación pues a focos de hemorragia, ¿no? Tanto supra e infratentorial. Este paciente lastimosamente falleció, ¿no? Pero me pareció interesante presentarlo porque pues en corto tiempo el paciente pues tuvo tremenda afectación a nivel cerebral, ¿verdad? Y a nivel de la médula espinal pues que causó la muerte de este paciente, ¿no? Muy bien, y, ya en estas piezas macroscópicas, pues podemos evidenciar, ¿no? La presencia del sangrado a nivel de la sustancia blanca, ¿no? Algunos son focales, tipo masa, vamos a decirlo así, con áreas de sangrado y áreas de hemorragia también presente, ¿no? Ahora entremos dentro de las enfermedades infecciosas de la materia blanca. De la sustancia blanca tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva, donde es una infección, pues está relacionada con la reactivación del virus John Cunningham, ¿no? O virus JC, que se le conoce también en el contexto de la inmunodeficiencia celular, tanto en pacientes con VIH, con enfermedades linfoproliferativas o también en trasplantados, ¿no? Este virus es un poliomavirus, ¿no? Cursa con infecciones asintomáticas en población normal y pues esta puede estar con una persistencia latente a nivel del riñón y del cerebro. Se menciona pues que el recuento de CD4 menor de 100 pues va a condicionar un mayor riesgo de reactivación de este virus JC y que se encontraba hasta el 5% de las autopsias a los pacientes con SIDA. El diagnóstico, pues, se tiene que evidenciar la presencia del antígeno JC en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se menciona que antes la supervivencia, pues, era mala, ¿no? De 2 a 6 meses nada más, pero ha mejorado, pues, con la terapia antirretroviral que se menciona que ahora puede llegar hasta 4 años, ¿no? Este virus JC está presente en los linfocitos B circulantes, ¿no? Es responsable de la infección y después la lisis de los oligodendrocitos, ¿no? Hay fracaso en la producción de mielina y pues hay grandes áreas geográficas de desmielinización, ¿no? En la resonancia magnética vamos a poder evidenciar lesiones asimétricas, confluentes, ¿no? Predilección por la sustancia blanca periférica y las fibras en uso corticales, ¿no? El efecto además es relativamente pequeño, dado el tamaño de la lesión, y esta puede afectar también al cuerpo calloso. No hay mejora significativa al contraste, ¿no? Con gadolinium. Bien, aquí vemos un estudio de una paciente de 65 años con esta patología, donde pues en el estudio de resonancia magnética ponderada CT2 en una vista axial y en secuencia ponderada T1 con gadolíneo, ¿no? Donde nos llama la atención pues la hiperintensidad, ¿no? Asimétrica bilateral a nivel de pues de la sustancia blanca, ¿no? Subcortical, ¿verdad? Y periventricular también, ¿no? Que a la vista pues coronal se hacía más evidente esta lesión, ¿verdad? En la pues derecho, ¿no? Y que había una captación, una tenue captación de una pequeña área donde se realizó pues la toma de biopsia, ¿no? En esta imagen macroscópica pues vemos pues esta, esta lesión, ¿no? Que abarcaba pues la sustancia blanca subcortical, ¿no? Y comprometía pues las líneas U como se menciona también, ¿no? Se le hizo pues en esta biopsia un estudio de inmunohistoquímica, ¿verdad? Y con anticuerpo anti-SB40, ¿no? Donde pues se evidenció pues a la tinción pues los núcleos gliales infectados por este virus pues de JC, ¿no? Bien, la otra encefalopatía es causada por el virus del VIH. También se conoce como complejo de demencia de SIDA, ¿no? Consecuencias de la infección directa a la microglía por el mismo virus
ocurre en el 15 al 20% de estos pacientes con SIDA y es causa importante de morbilidad. A menor reencuentro de este 4, pues va a haber esta enfermedad, va a tener una mayor duración, ¿no? Y también a una edad avanzada también va a haber más riesgo de complicaciones, ¿no? Patológicamente vamos a ver desmielinización periventricular difusa y marcada, va a haber una pérdida neuronal, una proliferación astroglial y cambios vasculares, ¿no? En las imágenes vamos a ver la hiperintensidad en la sustancia blanca periventricular bilateral y simétricamente difusa, ¿no? Afecta preferentemente a la sustancia blanca más central sin efecto de masa ni tampoco tiene realce, ¿no? La atrofia cerebral pues también es un hallazgo distintivo de esta enfermedad, ¿no? Aquí vemos un caso de un paciente con cefalopatía por VIH, ¿no? Se le realizó un estudio de resonancia magnética en esta secuencia de FLAIR-2, ¿no? Donde vemos, pues, lo que nos llama la atención es la hiperintensidad, pues, de la sustancia blanca periventricular, ¿no? Lo característico que es simétrico, ¿verdad? Lateral, ¿no? Y que también llamaba la atención, pues, ¿no? La presencia de los ventrículos que estaban un poquito prominentes para la edad, ¿no? Era un paciente de 27 años, ¿no? Y que sí se evidenciaba, pues, cambios atróficos, pues, en la pieza macroscópica de este paciente, ¿no? En relación a esta encefalopatía por VIH. Otra infección que nos da también alteraciones a nivel de la sustancia blanca es la enfermedad de Lyme o borreliosis o neuroborreliosis, ¿no? Es una zoonosis transmitida por picadura de garrapata, una especie de Ixodes, ¿no? Es una enfermedad transmitida por vectores, más común en Estados Unidos. Se menciona una alta incidencia de 9.7 por cada 100.000 habitantes por año, ¿no? Causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi en Estados Unidos y las otras variedades en Europa también presentes, ¿no? Las manifestaciones iniciales van a ser eritema migratorio, erupción similar a un blanco, una lesión central rodeado de un halo eritematoso, ¿no? Y que también en un cuadro similar a una gripe también se acompaña en las manifestaciones clínicas, ¿no? Las anomalías neurológicas y cardíacas van a estar presentes semanas o meses después. La afectación del sistema nervioso central pues va a ser el resultado de una interacción autoinmune normal hasta en el 15% de los pacientes. El análisis de líquido cefalorraquídeo, vamos a ver pleocitosis con predominio de linfocitos y un nivel incrementado de proteínas. Vamos a detectar, pues, ¿no? El anticuerpo en el suero o en el líquido cefalorraquídeo que va a respaldar el diagnóstico. Y en imágenes vamos a ver, pues, las hiperintensidades a nivel de la sustancia blanca a nivel multifocal con realce variable, ¿no? Es más común en las regiones frontales y parietales, ¿no? Y a veces pues en los núcleos basales y el tronco del encéfalo, ¿no? En ocasiones puede producirse también lesiones del cuerpo calloso que pueden imitar también a una esclerosis múltiple, ¿no? También puede haber realces de los nervios craneales y leptomeningios, lo que puede ayudar a diferenciar también de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces aquí tengo un pacientito de 19 años, ¿no? Con neuroborreliosis, que se le realizó pues un estudio de resonancia magnética en secuencia poderar en FLAIR, ¿no? En T2, donde podemos evidenciar, ¿no? Esta hiperintensidad, no solamente subcortical, sino también cortical, ¿no? Está bilateral, ¿no? En los lóbulos frontales, ¿no? Y que luego de la administración Gadolin en esta secuencia en T1, ¿no? Vemos pues la captación o el realce, ¿no? De los pares craneales, el 5, el 7 y el 8 del lado izquierdo, ¿no? Que se ven afectados también en este tipo de enfermedad. Ahora hablamos de las enfermedades vasculares de la sustancia blanca, son enfermedades de pequeños vasos, ¿no? Mencionar pues que esta patología pues va a ser la principal causa de enfermedad de la sustancia blanca. Entonces, y dentro de ellas pues hay hasta 6 grupos para poder dividirlo, ¿no? El primer grupo se relaciona a la arteriosclerosis, el segundo grupo a la angiopatía amiloide cerebral, el siguiente grupo a las vasculopatías hereditarias, a las vasculopatías inflamatorias, a la colagenosis venosa y otras que están relacionadas, pues, por ejemplo, a radioterapia, a uso de medicamentos que puedan
puedan lesionar estos pequeños vasos, ¿no? Entonces vamos a nombrar y revisar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de pequeños vasos relacionada con la arteriosclerosis, ¿ya? Es una condición extremadamente común, se relaciona con el envejecimiento y pues los factores de riesgo vascular, en este caso la hipertensión arterial, ¿no? En comparación de la esclerosis múltiple, esta se va a presentar en mayores de 50 años con factores de riesgo cerebrovasculares o antecedentes de migraña. Dentro de los del análisis patológico, pues vamos a encontrar un material fibrohialino en la pared del vaso, una lipohialinosis, microateromas, necrosis fibrinoides, engrosamiento de las paredes y estrechamiento en algunos casos de su luz. La pérdida de la musculatura de la media, pues va a ceder a la pared y puede haber también formación de microaneurismas, ¿no? La hiperintensidad de la sustancia blanca puede clasificarse, ¿no? También recordemos focal, confluente inicial o confluente difusa. Y estas hiperintensidades a nivel de la sustancia blanca, pues ocurren en las zonas terminales vasculares. Esto también es lo más característico, ¿no? Supratentorial en los núcleos basales, en la corona radiata, en el centro semioval y en el tronco del encéfalo a nivel central. Y pues esto es debido pues al patrón centrípeto de la vasculatura de alimentación, ¿no? El daño microvascular se menciona que no presenta compromiso de la interfase calloso-septal ni de las fibras U, ¿no? En comparación de las otras patologías que se han descrito, ¿no? Las hiperintensidades en la sustancia blanca se correlacionan con deterioro cognitivo, conductual, la marcha y a nivel urinario también, ¿no? Y progresan en el tiempo, ¿no? Se pueden presentar también infartos subcorticales pequeños, ¿no? Por las arteriolas perforantes o los infartos lacunares agudos que miden en promedio menos de 20 milímetros. Estos pueden progresar pues a lagunas o pueden también desaparecer, pero también pueden llegar a una fase crónica, ¿no? Donde vamos a evidenciar los espacios perivasculares conocidos como Virchow Robin, ¿no? Que tienen señal de líquido cefalorraquídeo en el estudio de resonancia magnética, ¿no? La microhemorragia cerebral, vamos a ver pequeñas áreas hasta 5 milímetros, ¿no? Eso se señala en imágenes paramagnéticas sensibles, pues, ¿no? En ecogradiente o por susceptibilidad. Bien, aquí vemos en esta clasificación, en este caso en el estudio de resonancia magnética por secuencia FLAIR en T2, ¿no? La clasificación, como les mencionaba, ¿no? Focal, ¿no? Inicialmente confluente y difusamente confluente, como vemos aquí nos están mostrando estos tres casos, ¿no? Bien, aquí hay otro caso de otro paciente, ¿no? Que se realizó pues un estudio de resonancia magnética también en secuencia FLAIR en T2, donde vemos pues, esta hiperintensidad periventricular tanto en las andas anteriores y a nivel posterior, ¿verdad? Bilateral, ¿no? Y que había compromiso también a nivel central del puente, ¿no? Como vemos aquí. Y este estudio de resonancia magnética les traje con la intención pues de demostrar pues estos vacíos de señal como se evidencia eh, estos espacios perivasculares, ¿no? En relación pues a los hallazgos de de estos espacios perivasculares, Virchow Robin, ¿no? Que mencionaba la literatura, ¿no? Cuando hay fases ya crónicas, ¿no? Que tienen pues señal de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tanto en la secuencia en FLAIR como en T2, ¿no? En la secuencia T2, ¿no? Aquí podemos evidenciarlo, ¿no? La otra es la angiopatía amiloide cerebral, que es una vasculopatía causada por el depósito de beta amiloide en la media y la adventicia de las arterias corticales y leptomeningias y afectación de las regiones occipitales y frontales con mayor frecuencia, ¿verdad? La amiloidosis pues, sistémica no tiene nada que ver con esta patología. Ya se presenta en mayores de 55 años, tiene una prevalencia hasta el 40% en este grupo. Se menciona que el 80% de estos pacientes pues, se relaciona con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? No hay diferencia entre sexos y el análisis patológico macroscópico vamos a ver hemorragias lobares, córticos subcorticales y corticales,
así como signos de hiperintensidad de la sustancia blanca previa, ¿no? Todos estos, pues, hallazgos son distintivos de esta enfermedad también, ¿no? Histológicamente, con la tinción característica de rojo Congo, lo que vamos a evidenciar, pues, la beta amiloide, ¿no? En las paredes de los vasos que van a estar adelgazados, cediendo, pues, la pared y causando dilatación de su luz, inflamando también a nivel perivascular, ¿no? La fragilidad de estos vasos, por consiguiente infiltración, pues, de esta amiloide, explica, pues, la propensión, pues, de poder sangrar, ¿no? Y las micro y macrohemorragias van a ser periféricas y donde la intensidad de la sustancia, eh, no, puede haber, perdón, hemorragias subaranoideas conveccionales atraumáticas, ¿no? Convexal traumática, que pues son manifestaciones radiológicas también frecuentes, ¿no? En estos pacientes. Y el diagnóstico definitivo pues es evidenciar, pues, ¿no? La angiopatía amiloide y en muchos casos pues van a ser post-mortem, ¿no? Bien, aquí es un caso de un paciente de 77 años, varón, que se le realizó un estudio de resonancia magnética en secuencia de susceptibilidad magnética, pues donde había vacío de señal en relación pues a pequeños focos de microhemorragia, ¿no? En un análisis ya macroscópico podemos evidenciar pues esto pocos de microhemorragia y un poco de necrosis, ¿no? Y a nivel del estudio histológico podemos evidenciar con la tinción característica de rojo de Congo, pues la presencia pues de este beta amiloide a nivel de las paredes de los vasos, ¿no? Bien, el síndrome de Susak es otro, es una enfermedad de vasos pequeños, poco común y de repente hasta infradiagnosticada, ¿no? Está dentro de los grupos etarios entre 20 a 40 años, ¿no? Predominantemente en el sexo femenino, en 2 en 1. Parece ser una forma de vasculitis producida por anticuerpos antiendotelianes contra los vasos neurales específicos. Esta endoteliopatía, pues que involucra la cóclea, la retina y el cerebro, con los consiguientes microinfartos en estas localizaciones. Y lo que explica, pues, esta actividad clínica, ¿no? Hipoacusia neurosensorial, pérdida visual, que es el pilar diagnóstico, también recuerden, de este síndrome de Susak y la encefalopatía que está presente también, ¿no? Patológicamente vamos a ver células endoteliales dañadas, formación de trombos, oclusión vascular y pérdida de la pared vascular también, ¿no? En la resonancia magnética vamos a ver múltiples áreas de microinfartos, ¿no? De diferentes fases de evolución, algunos con restricción de la difusión y algunos también con realce al contraste, ¿no? Se ha visto que también un tercio de estos pacientes va a haber el realce leptomeningio y en 2/3 de estos pacientes va a haber un realce parenquimatoso. La afectación del cuerpo calloso también es la regla, es otro dato que tenemos que recordar, ¿no? La afectación del cuerpo calloso, pues la región central va a estar afectada con mayor frecuencia y las lesiones se describen clásicamente como bola de nieve, que ahorita también lo vamos a evidenciar, ¿no? Y pueden extenderse hasta abarcar todo el espesor del cuerpo calloso, ¿no? Bien, aquí un paciente de 23 años, varón, ¿no? Se le realizó un estudio de resonancia magnética en secuencia ponderada en FLAIR T2, ¿no? En 2 cortes distintos, ¿no? Para poder evidenciar el cuerpo calloso y donde podemos ver estas hiperintensidades, ¿no? Que involucran la estancia periventricular blanca y profunda también, ¿no? Y el cuerpo calloso donde podemos evidenciar a nivel bilateral, ¿no? Al estudio de la difusión podemos ver que estas lesiones pues presentan una restricción, ¿no? En relación a microinfartos, ¿no? También, y el signo pues, ¿no? Estas imágenes le llaman pues como bolas de nieve, ¿no? Bolas de nieve. El lupus eritematoso sistémico también va a tener una representación dentro de las lesiones a nivel de la sustancia blanca, ¿no? Se menciona por una vasculopatía que combina varios mecanismos patogénicos, dentro de ellos pues una arteriosclerosis acelerada y una vasculopatía inmunomediada, ¿no?
se menciona que hasta el 50% de los pacientes con lupus van a desarrollar LES neuropsiquiátrico, ¿no? Y representa un desafío diagnóstico también importante, ¿no? Porque es una causa principal de morbimortalidad en aproximadamente hasta el 19% de estos pacientes con lupus. La enfermedad vascular es el sello distintivo de esta LES neuropsiquiátrico, ¿no? Al inicio son sintomáticos, tienen una edad media de 41 años y la enfermedad de pequeños vasos ya se encuentra presente, se menciona hasta un 50% de los pacientes, ¿no? Y estas van a presentar pues eventos accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? De grandes vasos, hasta en el 13% de estos pacientes, ¿no? Las lesiones también se pueden presentar de tipo inflamatoria hasta 6.5%. Bien, entonces en este estudio de este paciente, una mujer de 36 años, con un antecedente de lupus, ¿no? Neuropsiquiátrico, en este estudio de resonancia magnética por secuencia ponderada en FLAIR-NT2, ¿verdad? Donde vemos la hiperintensidad extensa que afecta pues a la sustancia blanca, ¿no? Y la sustancia gris también, ¿no? A nivel del lóbulo temporal anterior del lado derecho y a nivel del mesencéfalo también del lado derecho, ¿no? En relación a una lupus neuropsiquiátrico en una paciente de 36 años, ¿no? Ahora hablamos el grupo de las enfermedades tóxicas metabólicas de sustancia blanca, ¿no? Dentro de ellas tenemos al más representativo quizás y que en algún momento quizás hemos visto, la mielinolisis osmótica, ¿no? Ocurre con un estrés osmótico por una corrección rápida de una hiponatremia, ¿no? La clínica, desorientación, vómitos, la cuadriplegia espástica, la falta de respuesta y las parálisis de los nervios craneales, pues van a ser los síntomas clásicos. En la histología vamos a ver edema y desmielinización sin afectar los vasos sanguíneos y con frecuencia, pues los tractos largos, por ejemplo, córtico espinal, ¿no? Y se menciona que el 65% de los casos va a afectar a nivel de la protuberancia, ¿no? Y suele ser central con preservación de la periferia. En otros casos sí, pues afecta al tálamo, los núcleos basales y la sustancia blanca subcortical. En la fase aguda también puede haber restricción a la difusión. Bien, en este estudio un paciente también varón de 67 años que hubo una corrección rápida de una hiponatremia, ¿no? Y presentó la clínica que mencionábamos, ¿no? Se realizó un estudio de resonancia magnética en secuencia FLAIR-NT2, donde lo que nos llama la atención es la hiperintensidad, ¿no? A nivel central, a nivel del puente, ¿no? Que no afecta la periferia, ¿no? A nivel macroscópico podemos evidenciar la desmielinización, ¿no? Central también a nivel del puente, ¿no? Bien, las lencoencefalopatías relacionadas con el tratamiento, miren, también el uso de metrotexato también puede condicionar a una lesión a nivel de la sustancia blanca, ¿no? Se relaciona a altas dosis de metrotexato en el contexto pues, de las neoplasias hematológicas, donde usan pues un mayor concentración de este medicamento y de manera constante, ¿no? Pero es poco común en las enfermedades reumatológicas porque las dosis van a ser más bajas, ¿no? Va a afectar a la sustancia blanca frontoparietal y al centro semioval de las regiones pequeñas, pero a veces puede demostrar una afectación más extensa y difusa de la sustancia blanca periventricular y profunda, ¿no? Y por lo general no muestra realce de contraste ni efecto de masa, ¿no? Entonces, aquí vemos una paciente, una niña de 7 años, ¿no? Que tenía antecedentes de usar metrotexato por una quimioterapia por padecer una leucemia linfoblástica, ¿no? Grandes dosis de metrotexato, pues condicionó a un cuadro clínico neurológico, pues, y que se le realizó un estudio de resonancia magnética en secuencia T2 en una vista axial, ¿verdad? Donde podemos evidenciar, ¿no? El componente de hiperintensidad, ¿no? De la sustancia blanca, bilateral, muy extensa, ¿verdad? Pero que no condicione efecto de masa ni tampoco hay presencia, pues, de atrofia en este paciente. Entonces, se le relacionó pues, con el uso del metrotexato, ¿no? El síndrome de encefalopatía posterior reversible,
¿no? En algún, quizás hemos tenido clínicamente una paciente que se relaciona pues a la disfunción de la regulación cerebrovascular inducida pues por las crisis hipertensivas, la preeclampsia, la eclampsia o algunos fármacos citotóxicos que afecta típicamente a las áreas de la sustancia blanca cortical y subcortical. Radiológicamente vamos a ver áreas bilaterales de edema hiperintenso en la secuencia en T2 que van a ser más frecuentes en las regiones parietoccipitales y frontales posteriores. También es reversible, ¿no? Con un tratamiento rápido y puede complicarse también con infartos o hemorragias. La resonancia magnética pues es utilizada para respaldar el diagnóstico pues y excluir de repente otros hallazgos agudos y posiblemente evaluar pues las complicaciones que esta puede tener, ¿no? Este fue un caso de una paciente de 28 años, ¿no? En el contexto de una preeclampsia severa, ¿no? Donde se realizó pues un estudio de resonancia magnética en secuencia en flares ponderadas en T2, donde podemos evidenciar pues un área de edema subcortical, ¿verdad? Que involucra las regiones occipitales bilaterales, ¿no? Como su lugar más característico de esta patología. Bien, la leucoencefalopatía por heroína también, el uso de drogas puede condicionar también alguna alteración a nivel de la sustancia blanca. En este caso, por la inhalación de los vapores que resultan del calentamiento de la heroína, ¿no? Los síndromes extrapiraminales y cerebelosos son típicos. A nivel histológico, vamos a ver la degeneración espongiforme de las regiones afectadas. Los más afectados va a ser pues la sustancia blanca posterior, la cápsula interna, el tronco del encéfalo y los pedúnculos cerebelosos. En este caso, en este estudio de resonancia magnética fue un paciente consumidor de heroína, ¿no? Un hombre de 26 años, se le realizó un estudio de resonancia magnética y donde en secuencia FLAIR en T2, donde podemos evidenciar, pues, ¿no? La afectación extensa bilateral, no tanto de la sustancia blanca posterior y de los brazos posteriores, pues, de la y a nivel del esplenio, ¿no? Esto fue una leucoencefalopatía por heroína, ¿no? Y por último, la leucoencefalopatía por radiación. También la radiación puede causar alguna alteración a nivel de la sustancia blanca. Se menciona que ocurre pues hasta en un tercio de los pacientes y está generalmente relacionado con radioterapia de todo el cerebro o altas dosis, pues, ¿no? De 30 a 40 Gray, ¿no? Los factores de riesgos adicionales pueden ser que sea pues áreas extensas, ¿no? De radioterapia y pues un tratamiento asociado también a quimioterapia, ¿no? Como mencionabas hace un momento, ¿no? El metrotexato también a altas dosis puede condicionar también alteraciones a nivel de la sustancia blanca. Con frecuencia pues puede ocurrir en meses o incluso años después, posterior de la radioterapia. Un daño más severo podría mostrar cambios necróticos con realce de contraste y la lesión por radiación también puede ser causas de microangiopatía mineralizantes con calcificaciones extensas. Y es lo que vamos a mostrar. Este es un estudio de un paciente, ¿no? Donde se le realizó posterior a la radioterapia un estudio de resonancia magnética en secuencia FLAIR, en dos cortes distintos, donde se evidenciaba, ¿no? La hiperintensidad cortico-subcortical, mejor dicho, a nivel de las astas anteriores y a nivel posterior bilateral, ¿no? En un corte un poco más superior se evidenciaba que era un poco más extenso, ¿no? Bilateral esta hiperintensidad, ¿no? Se menciona, pues, es un patrón característico de una leucoencefalopatía difusa, pues, por radiación, ¿no? Y en este caso, como les mencionaba también, podría aparecer una forma más complicada, ¿no? No solamente en este estudio de secuencia ponderada en T2, en una vista axial, ¿no? Donde vemos la hiperintensidad, ¿no? Bilateral a predominio del lado derecho, ¿no? Que en la secuencia de eco gradiente había una ausencia de señal en relación a focos de calcificación, ¿no? Y que también a la administración del gadolíneo presentaba realce, ¿no? Periférico,
¿verdad? Y más evidencia en esta vista sagital, ¿no? En relación pues a esta leucoencefalopatía por radiación. Este caso de un pacientito de 55 años que tenía antecedente pues de glioblastoma pues y que fue tratado no solamente quirúrgicamente sino con quimioterapia y también con radioterapia. Este es un cuadrito, resumen de todo lo hablado. Ya es una buena revisión la que presenta Radiographic, en la cual yo me he guiado y podemos llegar a una conclusión que en el enfoque sistémico que combine los datos del diagnóstico por imágenes, clínicos y de laboratorio, pues es fundamental para realizar el diagnóstico correcto de los trastornos de la sustancia blanca, ¿no? Comprender el sustrato patológico es fundamental para comprender las manifestaciones radiológicas, ¿no? Hay muchas de estas patologías que tienen algunos hallazgos que se correlacionan, que son similares, la localización de las hiperintensidades a nivel de la sustancia blanca, pero el dato clínico y el dato laboratorial pues nos va a ayudar quizás a poder ayudar al clínico para poder diagnosticar estas patologías. Esta es la bibliografía que hice, esta es la bibliografía que les mencionaba. Este lado, ¿no? La de Radiographic, habla en general todo lo que he presentado y con los casos de resonancia magnética en los demás artículos. Muchas gracias, doctora, muchas gracias.